como estados preunitarios, quedaron bajo la corona saboyana, pero sus respectivas idiosincrasias y particularidades permanecieron vivas, ofreciendo así un atractivo y a la vez abigarrado escenario de difícil interpretación. De norte a sur, el reino de Cerdeña, tanto su parte continental como insular, el reino lombardo-véneto, el ducado de Parma, el ducado de Módena, el gran ducado de Toscana, los estados pontificios y el reino de las dos Sicilias, también con sus áreas continental e insular, constituyen verdaderos focos diferenciados de nobleza, como también muchas de las ciudades que en esas áreas se levantan. Podemos, por tanto, afirmar que no existe una sola nobleza italiana, sino que la nobleza de cada territorio, con sus características y devenir histórico particular, posee un modo de ser diferente. Algunos denominan la nobleza en Italia como policéntrica, con tradiciones, leyes y costumbres con variaciones locales muy notables. Sin embargo, podemos afirmar que en toda Italia la antigüedad e ilustración de la familia era y es más importante que el título nobiliario en sí, de tal modo que un condado muy antiguo y de notable figuración se considera más relevante que un ducado más moderno o de más cortos méritos y servicios. Además, el número de cuartos de nobleza no tenía tanta importancia como en otras regiones europeas, no concediéndosele tanta atención a la nobleza de las consortes como en otros lugares, como por ejemplo en el área germana. En ciertos países europeos, incluida España, hay cierta sorna al referirse a veces a la nobleza italiana o a las noblezas italianas, especialmente las tituladas, por considerar que allí todos se llaman condes, marqueses, duques, etc., cuando no es así. La normativa acerca de la materia es bastante clara, aunque no siempre conocida por quienes así pontifican acerca de la nobleza en Italia. Quizás la primera idea que debemos plasmar aquí, aparte de la enorme variedad según el área geográfica de las noblezas de lo que hoy es Italia, es que podemos distinguir básicamente entre nobleza cívica y nobleza feudal. Podemos decir asimismo que para lograr un feudo, en general, se debía adquirir. Este negocio era fuente de un gran rédito para el soberano, pero también para las familias que los podían vender con el consentimiento del monarca. En principio, era mucho más difícil convertirse en patricio que en feudatario. Por lo que respecta a la nobleza cívica o ciudadana, está unida a la importancia de los cargos y puede ser considerada en Italia la columna vertebral de la nobleza. El ejercicio del comercio o de la banca no hacían perder la nobleza y además muchos miembros de la pequeña y mediana nobleza ejercían profesiones diversas. Los grandes comerciantes, empresarios o banqueros, ciudadanos, pertenecían a menudo a ramas de las grandes casas feudales. De ellos nace el comune, el ayuntamiento, y nacerá la nobleza cívica derivada del ejercicio de los cargos ciudadanos, que en Italia es una continuidad del Estado romano y luego de los reinos bárbaros. Otro concepto básico de la nobleza en Italia es la llamada vire more nobilium, es decir, que es noble aquel que vive como tal, como era habitual en los tiempos romanos. Posteriormente, el hecho de que varias generaciones vivieran como nobles, con uso de escudo de armas, palacio, capilla, panteón familiar, ocupar ciertos cargos, etc., suponía la consideración de nobles y solían casarse con otros, lo que reforzaba esta dicha consideración. Tres cargos nobiliarios, o al menos muy altos, o tres caballeros que ingresaran sin pruebas en la caballería, suponían ya el ennoblecimiento al estilo de los actos positivos de nobleza en el contexto hispánico. Hablamos de cargos y, en efecto, muchos de los cargos ciudadanos o estatales estaban reservados por ley o por costumbre a la nobleza. Ese era uno de sus privilegios, pero también había otros como tener jurisdicción separada o fuero propio, teniendo los señores feudales derecho de jurisdicción sobre sus súbditos, estar exentos de ciertos tributos, tener derecho a la adquisición de feudos o no poder ser presos por deudas ni ser sometidos a tormento. Naturalmente, en determinadas circunstancias era posible perder la condición de noble, y eso sucedía cuando se ejercían oficios viles o se cometía delito de lesa majestad. La nobleza se suspendía por la comisión de cualquier delito que llevara aparejada una pena infamante. El honor y la virtud eran dos bienes que debían estar indisolublemente unidos a la condición nobiliaria, y las situaciones anteriormente mencionadas contravenían, de hecho, ambos bienes. Los títulos nobiliarios, que en general se convierten en hereditarios en Italia a partir del año 1000, tenían también ciertas o diferentes normas sucesorias según la región de Italia de la que estemos hablando. En algunos lugares el título lo llevaban todos los de la familia, en otros todos los varones, en otros las mujeres sucedían solo a título personal. El hecho de que en muchos lugares todos los hermanos varones ostentaran el título se debía a que poseían este y el feudo en régimen de proindiviso, es decir, que cada partícipe estaba revestido de toda la autoridad.
En otros lugares de Italia, cada título era llevado solo por uno al tiempo, con sucesión por agnación rigurosa, siendo a veces también media agnación y sucesión regular. Cuando uno consulta el libro de oro, es decir, cuando abre el libro de oro de la nobilidad italiana, ve al principio de cada uno de los capítulos, de cada uno de los linajes de los que habla, unas iniciales que pone MPR o MF. Cuando uno lee eso tiene que entender MPR maschio primogenito, es decir, que solamente el varón primogénito tiene el derecho a uso del título. Si pone MF es los maschios y las féminas, los masculinos y los femeninos que pueden utilizarlo y así sucesivamente. Es decir, que está perfectamente establecido quién tiene derecho a ese título. Sin embargo, en el Reino de Italia surgido del Risorgimento, se estableció que los títulos de nueva creación se transmitirían por masculinidad y primogenitura, que no se darían nuevos títulos de caballero, que el título de patricio se confundiría con el de noble cívico y además se admitió la sucesión de los títulos por parte de las mujeres. Los títulos que recaísen sobre los varones, y sobre todo los varones y mujeres de la familia, se adquirían por nacimiento y las mujeres los mantenían hasta tomar estado. Tras la citada unificación italiana, las diversas constituciones que fueron promulgadas establecían, tanto antes como después de la caída de la monarquía en 1946, diversas disposiciones al respecto de la situación de la nobleza. El famoso Estatuto Albertino, así llamado en recuerdo del rey Carlos Alberto de Cerdeña, el padre de Víctor Manuel II, el padre, por tanto, de la patria unificada italiana, Víctor Manuel II, y que estuvo en vigor de 1848 a 1947, en realidad en el año 47 se elabora la Constitución y el 1 de enero del año 48 es cuando se promulga, contemplaba en su artículo 79 que los títulos de nobleza le serían mantenidos a quienes tengan derecho a ellos. El rey podrá conceder nuevos títulos, decía, además de renovar los extinguidos o autorizar a sus súbditos a recibirlos de una potencia extranjera. En efecto, en el artículo 80 puntualizaba que nadie podrá recibir condecoraciones, títulos o pensiones de una potencia extranjera sin autorización del rey. En 1869 fue instituida la Consulta Aráldica del Regno de Italia, principal órgano asesor del rey en estas materias, fijando el elenco de los títulos admitidos en el reino de los diversos registros existentes. En aquella época se permitió a los segundones llamarse noble de los duques de, nobles de los marqueses de, etc. Y lo vemos continuamente. Incluso yo lo he llegado a ver en tarjetas de visita, es decir, que ponen fulanito de tal, dei marchesi di, o dei duchi di, o dei conti di, es decir, indicando que esta persona es hijo de esa familia, no tiene probablemente el derecho no es el masculino primogénito, no tiene derecho al título en sí, pero sí a poner ese predicado o esa aclaración en su nombre. En Italia existen los títulos de príncipe, duque, marqués, conde, varón, noble y caballero. De este modo, por ejemplo, aquel que es noble utiliza antes de su nombre depila la abreviatura NOB, N-O-B, que de algún modo incluso se llega a equiparar a un título nobiliario, aunque no lo sea en estricto sensu, ¿no? Asimismo, en el Reino de Italia, aquellos que demostraron que sus antepasados vinieron usando los títulos de vizconde o de patricio de determinado lugar, pudieron seguir usándolos. En sucesivas reformas acontecidas en los años 1926, 29 y 43, se fijó la sucesión por agnación rigurosa a partir del último poseedor, con preferencia de la línea sobre el grado, sin limitación de grado y siempre que el aspirante a suceder descendiese del tronco común, es decir, del concesionario de la merced nobiliaria. Los hijos adoptivos no serían aptos para suceder, salvo concesión regia, y los hijos naturales nunca podrían ser aptos para suceder. En 1929 se admitió la nueva creación de títulos de vizconde, señor patricio, caballero hereditario y noble, además de los establecidos anteriormente, eliminándose la prescripción adquisitiva, o usucapión, como le llamamos también, y extintiva, y reservándose al rey la suspensión y privación de la nobleza. La Constitución italiana de 1947, o 48, dispuso en el capítulo 14 de sus disposiciones transitorias y finales que no se reconocían los títulos nobiliarios. Sin embargo, estableció también que formarían parte del apellido los predicados de los títulos existentes antes del 28 de octubre de 1922, que es la fecha de la marcha sobre Roma que Benito Mussolini, que entonces era dirigente del Partido Fascista, pues encabezó. Esto se parece de algún modo a lo que sucedió después en Alemania, donde, como sabemos, después de la supresión de los títulos nobiliarios en Alemania, como digo, incluso el nombre, o sea, el nombre del título
ya sea Fürst, Herzog o lo que sea, es decir, Graf, es decir, los títulos de conde, duque o príncipe estaban incluidos dentro del propio apellido. No sucedió así, por ejemplo, en Austria, pero sí en Alemania, y también, como digo, en Italia. Uno de los problemas que surgieron en el escenario nobiliario italiano fue cierta incertidumbre y tolerancia deplorable, a pesar de las denuncias de muchos heraldistas, genealogistas, nobles y magistrados, acerca del uso indebido de ciertos títulos nobiliarios. Por fortuna, a ese abuso se le puso coto por parte del gobierno italiano de la monarquía saboyana con la publicación del Elenco Ufficiale, que contribuyó notablemente a disipar equívocos y desmantelar usurpaciones. La Regia Consulta Araldica, que así se llamaba, o la Consulta Aráldica, que es como le llamamos habitualmente, se ocupaba antes de 1946 de las nuevas inscripciones nobiliarias. Otra importante idea a resaltar es que en el territorio italiano existen 3 órdenes de caballería, cuyas certificaciones de nobleza son válidas para toda Italia. Me refiero a la Orden de Malta, a la Orden de San Esteban, Papa y Mártir, de Malta, como sabemos, soberana, la Orden de San Esteban, Papa y Mártir, que encabeza el Gran Duque de Toscana, y la Orden de los Santos Mauricio y Lázaro, que encabeza el Duque de Saboya, que, como saben, en este momento pues es una condición disputada entre 2 ramas de la familia saboyana. Pero todas las 3 órdenes, como digo, pues emiten certificados de nobleza que son válidas en toda Italia. La Orden de Malta publicó en 1960 un elenco histórico de la nobleza italiana, edición actualizada del elenco oficial de la nobleza italiana, tal y como debería haber sido la Constitución, si la Constitución hubiera consentido su publicación de oficio. Pero no tenía en cuenta las concesiones tras el elenco oficial de 1933, según el cual, en los elencos sucesivos, se habrían reportado solo aquellas familias que obtuvieron su inscripción en el libro d'oro de la nobiltà italiana, mientras el resto, o ramas de esas familias, listadas en los elencos oficiales, se habrían suprimido. La Constitución italiana del 48, en su disposición transitoria 14, ni prohíbe, como he dicho antes, ni reconoce los títulos nobiliarios. Y dice textualmente, no se reconocen los títulos nobiliarios. Y finaliza estableciendo, la ley regulará la supresión del Consejo Heráldico, ¿no?, de la consulta heráldica. Esta supresión de la consulta heráldica estaba confiada a una ley ordinaria debido a que se trata de una reglamentación de tipo más amplio, las funciones administrativas en materia heráldica, y no solo relativa a los títulos nobiliarios de los que se ocupa esta disposición constitucional. Por tanto, de la Constitución emana el fin de las funciones inherentes a los títulos nobiliarios. Tras la caída de la monarquía en 1946, el rey Humberto II retomó a partir de 1950 lo que se llamó la Regia Prerrogativa, otorgando concesiones nobiliarias, a menudo con el previo parecer del corpo de la nobiltà italiana, del que ahora vamos a hablar. Los reyes saboyanos operaron heráldica y nobiliariamente en toda Italia, concediendo títulos y predicados, renovaciones, convalidaciones a familias de todos los estados preunitarios. Estas concesiones fueron comunicadas por el secretario del Rey para la heráldica a la oficina de la presidencia del Consejo Heráldico Nacional y anotadas en los registros del corpo de la nobiltà italiana. Tras la muerte en 1983 de Humberto II, el ejercicio del Fons Honorum en cuanto a la concesión de títulos nobiliarios fue suspendido, aunque sí que se continuó con la admisión de miembros en la Orden de los Santos Mauricio y Lázaro por parte del príncipe Víctor Manuel de Saboya, príncipe de Nápoles y duque de Saboya para sus partidarios, aunque para otros el duque de Saboya, como antes he apuntado, es el duque de Aosta, Amadeo. En 1958 se fundó en Turín, por parte de estudiosos de historia, derecho, heráldica y genealogía, una asociación privada que se fundió con la más antigua Unione della Nobiltà d'Italia. La denominación Corpo de la Nobiltà Italiana fue la que se adoptó. Asumió las funciones de defender los derechos históricos de quienes habrían tenido derecho a un título nobiliario y a un escudo gentilicio o un escudo de ciudadanía según el ordenamiento jurídico de la nobleza italiana de 1943, en ausencia de la disuelta consulta heráldica, de la que reivindica ser, en cierto modo, heredera. Bien. Aquí vemos el símbolo del Corpo de la Nobiltà Italiana y uno de sus boletines oficiales. Este Corpo de la Nobiltà Italiana obtuvo el reconocimiento de sus funciones por parte del último rey de Italia, Humberto II. En la actualidad existen en Italia 4.000 familias nobles, de las que 1/3 no tienen título nobiliario y 2/3 sí lo poseen. Estos títulos se distribuyen del siguiente modo, proporcional entre todos los titulados. Príncipe, un 6,5%, duque, un 4%, marqués, un 24%, conde, 52%, vizconde, 0,1% y barón, 13%.
Pero veamos ahora algunas de las particularidades que tenían las diversas noblezas de los territorios de la península itálica y los estados que la componían. Voy a ser lo más breve que pueda, porque este tema, como he dicho antes, pues supone dirigirse a cada uno de los estados prioritarios y hablar de uno por uno de cada uno de ellos. Seré lo más breve posible. Empezaremos con, he estado tentado de no hablar de este tema concretamente, que es de las familias senatoriales boloñesas, pero voy a apuntarlo brevemente para que sepan que existe, ¿no? Bien. En 1431, el Papa Eugenio IV elevó el número de miembros a 20. Perdón, me he equivocado. El Senado de Bolonia se originó en 1394 en la llamada Magistratura de los 16 reformadores del Estado de la Libertad, que estaba constituido por cuatro miembros por los cuatro barrios de la ciudad, elegidos por el Consejo llamado de los 600. Eran elegidos entre las clases nobles y también las populares. Bueno, esto de las populares en ese momento no hay que confundirlo, no hay que asimilarlo, o no es sinónimo de clases plebeyas, ojo. Y actuaban junto al gonfaloniere de justicia, a los ancianos y a los masari de las artes, con el fin de preservar la paz y la libertad de la ciudad. En 1431 el Papa Eugenio IV elevó el número de miembros a 20. Bueno, y aquí les acorto esto diciendo que durante los sucesivos años los papas iban aumentando, disminuyendo el número, digamos, de miembros de este Senado. ¿De acuerdo? Las llamadas familias senatoriales boloñesas son, por tanto, las familias nobles que de 1466 a 1797 formaron parte del Senado de Bolonia, máximo órgano gubernativo boloñés, junto con el legado pontificio. En ese periodo hubo 99 familias con título senatorial. Los senadores eran vitalicios, pero desde el siglo XVII esa condición se convirtió en hereditaria en algunas familias nobles, a no ser que cayeran en desgracia con el Papa, que debía ratificar su nombramiento. Bien, vamos ahora, aquí ven ustedes los escudos de estas familias senatoriales boloñesas y una foto con una reunión de los senadores de Bolonia en 1796. Aquí algunos de los decretos de este Senado boloñés y un gonfaloniere de Bolonia. Vamos ahora a la nobleza toscana, a la nobleza florentina. La nobleza toscana del medievo era, como en otras regiones de Italia, comerciante, y esto sucederá, como veremos ahora, en Génova y en Venecia especialmente, pero también en Florencia. La nobleza florentina fue organizada por la ley de 31 de julio de 1750. Evidentemente, no es que surja la nobleza florentina en ese momento, sino que en ese momento fue promulgada en Viena y publicada en Toscana el 1 de octubre siguiente esta legislación. Hasta ese momento, a falta de una legislación específica, la materia nobiliaria recaía en Toscana bajo el derecho común, en conformidad con los principios generales del ordenamiento jurídico entonces vigente. Y eso sucedía tanto para la nobleza feudal, cuya regulación bebía de los libri feudorum anejos al quinto volumen del Corpus Juris Civilis, como para la nobleza cívica definida, en cambio, a la luz de las normas del mismo Corpus Juris, dedicada al Ordum Decuriorum de los municipios del Bajo Imperio Romano. Hay que decir, no obstante, que en Toscana prevaleció la nobleza cívica, en Pisa, Siena, Livorno, en fin, fruto del enorme desarrollo de las ciudades. Los Medici, señores de Florencia, se convirtieron en grandes duques por nombramiento papal. De hecho, tuvieron varios papas en la familia. La ley aprobada por Francisco Esteban de Lorena en 1750, que acabo de citar, denominada Ley para la Regulación de la Nobleza y la Ciudadanía, como está solo incorporó parcialmente instituciones y jurisprudencia ya vigentes anteriormente en el Gran Ducado. Identificó la voluntad soberana como la única fuente de legitimación de la dignidad aristocrática, subordinando su reconocimiento, sancionado por la inscripción de en los libros de oro de la nobleza de la ciudad, a un proceso burocrático centralizado. De ahí la resistencia de la nobleza toscana a entregar a un soberano percibido como extranjero, intruso incluso, la atribución de un estatus del que ya se consideraban titulares debido a un ejercicio a veces secular de las más importantes magistraturas urbanas. Sin embargo, en la aplicación de la ley, la visión jerárquico-feudal de la nobleza de Lorena se adaptó en parte al contexto político toscano. Tenían derecho a la dignidad de noble las familias poseedoras de feudos pertenecientes a órdenes nobiliarias, titulares de diplomas de nobleza o quienes hubieran tenido cargos cívicos de gonfaloniere, en una de las llamadas patrias nobles, es decir, de las ciudades del Gran Ducado, con importantes sedes de la orden, que ya he citado, de San Esteban, de Toscana. Estas ciudades eran Florencia, Siena, Pisa, en fin, no las voy a citar todas. Hay que subrayar
que en la nobleza medicea toscana la admisión en la Orden de San Esteban constituía un paso esencial para la conquista del estatus nobiliario. En efecto, dentro de la gran competencia entre los Medici y los Saboya por la precedencia en Italia, que duró mucho tiempo, el primer gran duque de Toscana, Cosme I, fundó la Sacra y Militar Orden de San Esteban Papa y Mártir, confirmada por la bula pontificia de 1 de febrero de 1562, denominada Isque de Pío IV. Se trataba de una orden militar y religiosa nobiliaria y con certificación de nobleza, como sucedía con la Orden de Malta, habiendo caballeros de San Esteban en toda Italia, no solamente en Toscana. Existían en Florencia dos clases de patricios, los reconocidos como nobles antes de 1532, caballeros de San Esteban, y residentes en las patrias nobles antiguas, Florencia, Siena, en fin, las que he dicho antes, y los nobles con residencia en las nuevas patrias nobles, que son otras ciudades. Pero en definitiva se hablaba de tres noblezas en Toscana. Una era la que correspondía a las magistraturas civiles, la que derivaba de la incorporación a la citada Orden de San Esteban y la procedente del diploma del príncipe, es decir, de un diploma, de una carta patente, como se dice, un lettere patente, como se dice en italiano, del diploma del príncipe. Bien, pasemos ahora a la nobleza genovesa. Una de las características de la República de Génova, de enorme poder comercial, con grandes banqueros que actuaban en toda Europa y el Mediterráneo, fue que el nacimiento de una clase dirigente de nobles, comerciantes y políticos estuvo condicionada por la gran inmigración, lo que suponía que, en teoría, todos podían aspirar a formar parte del patriciado genovés. Durante la Edad Media y el Renacimiento se reunían varias familias bajo el apellido de la más importante por motivos de negocios dinásticos o de mutua ayuda. Eso se llamaba albergo. Esos alberghi eran un lugar donde se reunían. Había una familia principal, vamos a poner Grimaldi, una familia, o Doria o Spínola, una de las grandes familias genovesas, y alrededor de estas grandes familias se situaban otras familias que de alguna manera eran protegidas y se ayudaban mutuamente en esos alberghi, donde se inscribían de alguna manera esos nobles. Por tanto, esos alberghi eran una especie de listas de inscripción de la nobleza ciudadana, donde además los ciudadanos más ricos, estos que acabo de citar, por ejemplo, Grimaldi, Spínola o Doria, por ejemplo, pues debían originar un albergo, tenían la obligación de alguna manera de originar este albergo. Andrea Doria emprendió una reforma constitucional y mediante las leyes de 1528, que establecía la obligación de pertenecer a un albergo, 1548 y 1575, se inauguró una república aristocrática que duró hasta 1797, cuando Génova fue ocupada por Napoleón y llamada entonces República Ligur. Antes del siglo XVI, la nobleza genovesa estaba constituida por una oligarquía muy restringida y competitiva entre sus miembros que había participado en las cruzadas, realizado un intenso comercio marítimo y gestionado colonias genovesas en Oriente Próximo. Existía un único orden de ciudadanos nobles, nobles antiguos o viejos, repartidos en estos alberghi, que eran 23 en un principio, luego se ampliaron hasta 5 más. En el libro de oro de la nobleza de Génova, cada año podía inscribirse hasta 10 nombres de extracción plebeya, que debido a su riqueza lograban introducirse en la clase nobiliaria. Por tanto, vemos que el comercio del cual, que producía esa riqueza era un medio claro y evidente de acceso a la nobleza. Así, la mitad de los cargos se atribuyeron a los nobles antiguos y la otra mitad a los nobles nuevos. La nobleza, numerosa y muy rica, elegía al dux, igual que sucedía en Venecia con los dogos, como veremos enseguida, jefe de la República. Poseían feudos en el sur, como los Imperiali o los Doria, llegando incluso a adquirir soberanía en las islas griegas, como los Giustiniani. Y las demás ciudades del Estado tenían una importante, además, nobleza cívica. Aquí vemos el Palacio de los Duques de Génova y a Andrea Doria, que acabo de citar hace un momento. Pero también quiero que vean ustedes cuáles son las casas de esa nobleza genovesa. Aquí vemos el Palacio Dora Tursi, el Palacio Spino de Pelicería, o el Palacio Giacomo Spinola, o el Palacio Doria Antonio, Doria Spinola, todos ellos en Génova. El Palacio de la Rovere, el Palacio Negrone, también en Génova, o el Palacio Rosso, que está en la famosa Vía Garibaldi, que es una de las vías la más importante calle de Génova, sin duda alguna, y la Villa Brignoli Sale, también en las afueras de Génova. Bien, ahora vamos a entrar en la nobleza milanesa. Entendemos como nobleza milanesa a la nobleza de la ciudad y del ducado de Milán, y luego a la correspondiente del reino lombardo-véneto, que fue integrado a Italia en 1861. Se caracterizaba por tener bastantes similitudes con la nobleza austríaca y alemana, lógicamente, derivada de la ocupación. Podemos considerar que el primer elenco de la nobleza milanesa, que constituirá el antiguo patriciado milanés, fue la Matricula Nobilium Familiarum Mediolani de Ottone Visconti del año 1377.
En él estaban reconocidas solamente aquellas familias que habían ayudado a los Visconti en la toma del poder en Milán. En 1395, los duques de Milán recibieron del emperador Wenceslao el derecho a otorgar nobleza. Como es sabido, las dos familias soberanas del ducado de Milán eran los Visconti y los Sforza. De hecho, en Milán, el centro de Milán, está ocupado por el llamado Castello Sforzesco, que es justamente de esta familia. Tanto los Visconti como los Sforza concedieron grandes feudos con amplia jurisdicción para crearse fieles a su causa. Pero en todas las ciudades, Milán, Pavía, como Vercelli, la nobleza cívica tenía un gran peso y monopolizaba los cargos. Con la caída de Milán, en tiempos de los Sforza, en manos imperiales y españolas, la nobleza milanesa se convirtió en más feudal, más terrateniente por adquisición de diversos feudos. Para ser considerado patricio era necesario demostrar la nobleza, lo mismo que para prácticamente todos los cargos municipales. Por tanto, en Lombardía el cargo no ennoblece, salvo excepciones, sino que haber ocupado un cargo era prueba de nobleza. En la Edad Media, las grandes casas de la nobleza solían construir castillos para defender a los habitantes de sus feudos, que reclamaban esa defensa a cambio de tributos y servicios. Esos feudos, a veces muy pequeños, se vendieron en época de los españoles, mientras los grandes feudos eran divididos o vendidas las comunidades para hacer caja, aunque a veces no era posible venderlos porque se consideraba que la cumbre social no era el feudalismo, sino precisamente el patriciado, teniendo el gobernador español menos poder mientras se ocupaba de labores recaudatorias para el rey de España, vendiendo feudos y cargos. Muchas familias nuevas empezaron a adquirir feudos para poder acceder a los cargos municipales y escalar la nobleza cívica. Además, empezó a surgir una nobleza de toga, es decir, de cargo, como consecuencia del servicio que sus miembros prestaban a España. Entre las familias de la nobleza filo-española podemos destacar a muchos como los Acher, Vidada, en fin, no voy a citar la lista que es bastante larga. Entre las familias más importantes de Milán debemos, por supuesto, citar a los Borromeo, casi soberanos, a los Tribuzio y, por supuesto, a los citados Visconti. A finales del siglo XVIII, al haberse establecido el dominio austríaco sobre el ducado, Viena confió los cargos más relevantes de Milán a nobles austríacos, lo que supuso un relegamiento de los milaneses a papeles más secundarios o honoríficos. Al mismo tiempo, los burgueses notables que efectuaban servicio al Estado empezaron a ser ennoblecidos. Los Habsburgo entendieron poco a la nobleza local, tenían una mentalidad exclusivamente feudal y les daban una importancia desmesurada a los cuartos de nobleza, chocando con el patriciado que no quería ceder el poder. La emperatriz María Teresa creó el Tribunal Heráldico para censar y controlar a los nobles, que para ser censados debían presentar pruebas de nobleza. Con la llegada del siglo XIX se podían reconocer en el territorio milanés dos facciones bastante diferenciadas. Por un lado, los nostálgicos del viejo ducado de Milán, que anhelaban la independencia de la dominación austríaca. Esta facción decayó tras la Primera Guerra Mundial. Por otro lado, existía una nobleza filo-austríaca que se había enriquecido durante el periodo de la dominación austríaca del milanesado. No debemos olvidar, además, la nobleza filo-napoleónica, ennoblecida durante la dominación napoleónica del milanesado y, por supuesto, la que podríamos llamar nobleza ab immemorabili, cuya antigüedad no permite conocer su origen. Aquí vemos el Palacio Marín de Milán, pongo algunas imágenes muy rápidamente, el Palacio Belgioioso, también de Milán, para que vean ustedes cómo vivían los nobles milaneses, o el Palacio Cervelloni de Milán también. Pasemos ahora a la nobleza napolitana y siciliana, de la que voy a hablar muy poquísimo. Tanto el reinado de Nápoles como el de Sicilia, en el de Sicilia, donde reinaron desde los normandos a los aragoneses, los angevinos o los borbones, se desarrolló de modo importante el feudalismo tanto en tiempos de los Aragón como en el tiempo de los Anjou. Los feudos se podían comprar y, curiosamente, los feudatarios de feudos de pequeño tamaño poseían títulos de duque o de príncipe. Esto dio una cierta inflación, vamos a llamarla así, de este tipo de títulos que no se daba en otros lugares de Europa. Existía también la sucesión femenina, prevaleciendo el grado sobre la línea. Esa compraventa de feudos incluía la concesión por parte del monarca de títulos que quedaban unidos al feudo adquirido. Los compradores de estos feudos podían ser ricas familias genovesas, que venían al sur, o familias de sobrinos del papa reinante que no encontraban feudos adecuados en los estados de la Iglesia. Sin embargo, no solo existía nobleza feudal, sino también cívica, tanto en Nápoles como en Sicilia. En Nápoles, muchas familias antiguas y greco-bizantinas monopolizaban los cargos del Estado, y lo mismo pasaba en ciudades sicilianas como Messina o Catania. Muchos de estos cargos eran además ennoblecedores. En Sicilia estaba el parlamento más antiguo de Europa, donde se sentaban los pares del reino. En el reino de las dos Sicilias no existía una legislación nobiliaria general, aunque en los estertores de la monarquía dos siciliana se proyectó una ley orgánica sobre la nobleza, sobre los cargos ennoblecedores, sobre la nobleza feudal y la cívica, pero que nunca se finalizó. Pasemos ahora brevemente a la nobleza parmesana. El ducado de Parma surge como resultado de una acción de nepotismo papal y se dio a los Farnesio.
En efecto, en 1545 el Papa Pablo III invistió como duque de Parma y Plasencia a su hijo Pedro Luis Farnesio. Por tanto, el Estado parmesano existió desde 1545 hasta 1860, aunque en 1768 pasó a manos de la Casa de Austria hasta que 10 años más tarde, tras la paz de Aquisgrán, que puso fin a la Guerra de Sucesión austríaca, se estableció que Parma, Plasencia y Guastalla fueran cedidos al infante español Felipe, hijo de Felipe V de España y de Isabel de Farnesio. De 1802 a 1814 formó parte de la Francia napoleónica. El ducado de Parma estuvo ligado al vecino y citado ducado de Plasencia, con el que casi siempre mantuvo un gobierno común. En ambos ducados existía nobleza cívica. Primero los Farnesio y luego los Borbones, a partir de Carlos I de Parma, que es nuestro Carlos III, Carlos VII de Sicilia, de Nápoles, V de Sicilia. Carlos I de Parma también fue heredero de Toscana, como saben ustedes. Bueno, pues todos otorgaron títulos nobiliarios. Por otra parte, hay que decir que los Farnesio adquirieron a los Angelo Comneno la sagrada y militar Orden Constantina de San Jorge, de la que formaban parte un considerable número de nobles napolitanos y sicilianos. Pasemos ahora a la nobleza piamontesa, que también se puede llamar saboyana o subalpina. Consideramos que la nobleza piamontesa además es muy importante, puesto que, como sabemos muy bien, fue Saboya, fue Cerdeña, el reino de Cerdeña, que su rey en ese momento, Víctor Manuel, el que encabezó pues, el Risorgimento italiano. Consideramos que la nobleza piamontesa es la correspondiente al ducado de Saboya, luego el reino de Cerdeña, unido más tarde a la Italia surgida del Risorgimento. En el Piamonte ocupaban el trono los Saboya, casa real que ha reinado ininterrumpidamente durante largo tiempo en Europa, naturalmente incluyendo su época de condado y ducado. Como sabemos, fue evolucionando de condes de Saboya, duques de Saboya, hasta llegar a ser reyes de Cerdeña, también de Sicilia en un momento dado, etc. Algunos autores distinguen la nobleza saboyana o subalpina según las regiones, hablando entonces de nobleza piemontesa, en el Piemonte meridional se distinguía entre nobleza ducal, concedida por el duque de Saboya, y nobleza ciudadana, que correspondía al patriciado local ligado a la ciudad, nobleza sarda, desde el siglo XVIII, nobleza aostana, nobleza saboyana, incorporando luego la nobleza genovesa tras la anexión de la República de Génova por el reino de Cerdeña, y nobleza nizarda, de Niza. En el Piemonte prevalecía la nobleza feudal, aunque como en el resto de zonas de Italia existía también nobleza cívica, que en general era mal vista por los Saboya, que la veían como concurrente con la nobleza que ellos querían ser los únicos capaces de conceder en sus territorios. Los Saboya buscaron establecer un control sobre la nobleza y sobre las normas heráldicas hasta el siglo XV. Aunque se hace difícil delinear los cánones para la admisión en el Estado noble, podemos apuntar que el uso de armas y cimeras de antigüedad, la ocupación de cargos distinguidos, la virtud, una escogida parentela y amistades, la posesión de riquezas, son algunos de los datos que servían para ser asimilado a la nobleza. El soberano enajenaba los feudos, aunque ya en el siglo XVI estos eran cada vez más pequeños, ya que se partían los feudos que retornaban a la corona para hacer dinero. Los feudos se dividían en llamados puntos, así se llaman punti, y se podían adquirir incluso algunos puntos, pocos, de un feudo, o si el feudo era longobardo, es decir, heredable por todos los hijos varones y hembras, y no solo por el primogénito, se subdividía en puntos y a precios muy bajos. No obstante, se vendían, ya que todos querían entrar en el exclusivo grupo feudal. Se daban situaciones bastante cómicas con los diversos coseñores del feudo, que hasta el punto de que había momentos en que un conde pues era feudatario de ese feudo durante 2-3 días al año, etc., o cada 2 años, en fin. Existían muchos cargos ennoblecedores, cuyo ejercicio hacía noble al que lo ostentaba, pudiendo así acceder al feudalismo, verdadero culmen social, ya que la compra de feudos y puntos de feudos estaba reservada a la nobleza. En los siglos XVII y XVIII la nobleza piemontesa incorporó altos funcionarios, como ministros, consejeros, en fin. El rey Víctor Manuel III de Cerdeña hará promulgar en 1775 el Regolamento de Publici, que agrupaba títulos de vieja data, nuevos, nobles y patricios. Su objetivo era que se reconocía al rey saboyano como fuente de nobleza, como fons honorum. Más tarde, Carlos Manuel IV decretará en 1797 la abolición de la época feudal en el reino de Piamonte-Cerdeña. Años más tarde, Carlos Alberto, rey de Cerdeña, decretó en el año 1835 la abolición del feudalismo en Cerdeña. El edicto regio de abrogación de la jurisdicción data de 1836, ordenando la entrega de tierras y feudos, reservándose el poder de otorgarlos a quienes tuvieran méritos. Bien. Veamos ahora la nobleza del reino napoleónico de Italia, muy brevemente. Mediante la creación de la nobleza del reino de Italia de tiempos de Napoleón I,
Se intentó integrar a la nobleza ya existente y fiel a la causa imperial que veían en Napoleón y en el Reino de Italia un salvador de la dominación extranjera y un unificador de la patria, en el nuevo sistema nobiliario creado para beneficiar a la emergente burguesía revolucionaria. De esa época napoleónica del Reino de Italia, integrada por el nuevo sistema nobiliario francés napoleónico, fueron excluidos los ciudadanos de Piamonte y Liguria, naturalmente, porque formaban parte del imperio francés. Pues bien, los títulos del imperio francés eran seguidos por la explicación del imperio, se ponía barón del imperio, conde del imperio, mientras que los de Napoleón I, que concedió en el Reino de Italia, portaban la aclaración del reino, conde del Reino de Italia, se entiende. De este modo se distinguían claramente unos de otros. Napoleón quiso mantener el Reino de Italia en posesión de sus descendientes, pero separándolo del imperio francés. Así lo preveía la ley constitucional de 17 de marzo de 1805, que especificaba que el soberano de Italia debía residir en dicha península. En 1806, Venecia se unió al Reino de Italia y el título de príncipe de Venecia fue reservado para el heredero del Reino de Italia, que fue Eugenio de Beauharnais, hijo adoptivo de Napoleón y virrey de Italia. De este modo, los únicos príncipes de dicho reino serían el príncipe de Venecia y la princesa de Bolonia, que no era otra que Josefina de Leuchtenberg, hija de Eugenio. Existieron también duques del reino, Lodi, Lita, Visconti y Galliera, además de condes, barones y caballeros del Reino de Italia. Pero pasemos ahora a la parte probablemente más relevante de la charla, y voy cortando, porque ya, que es la nobleza romana. ¿Y por qué es relevante? Pues notablemente porque en Roma estaba el Papa, que era, pues, de alguna manera el rey de reyes, aquel al que se coronaban, pues, todos los reyes cristianos de Europa, o muchos de ellos. Bien. Acerca de la nobleza de la antigua Roma, bueno, voy a abreviar esta parte porque es muy tediosa para ustedes, seguramente, y voy a ir enfocándome sobre lo que es el patriciado romano. La denominación comúnmente utilizada de patriciado o nobleza incluía a las familias que habían ocupado cargos y funciones en el Vaticano y cuya fidelidad era premiada por la Santa Sede con esa condición. Además, es obligado a hacer referencia aquí al conocido nepotismo, palabra que deriva de la italiana nipote, que, como saben, significa tanto sobrino como nieto. ¿Qué significa, por tanto, esto qué significa? Pues que surge desde el siglo XV, ligado a la nobleza romana y a los papas, este patriciado, y los papas enriquecen a sus parientes con feudos, títulos y posesiones, produciéndose muchos matrimonios entre consanguíneos para consolidar ese estatus y esa riqueza. Podríamos distinguir entre el gran nepotismo propio del Renacimiento y de algo después, por el que el Papa concedía estados a sus sobrinos, que a veces eran sus propios hijos, como hemos visto ya en el caso de los Farnesio, y del nepotismo menor, que concedía poder a algún cardenal nipote que tenía la confianza de su tío. En este sentido, podemos denominar familias papales aquellas que fueron ennoblecidas por haber tenido uno o más papas en la familia. La lista es larga y no la voy a mencionar aquí. Además de estas familias papales, se cuenta entre la nobleza romana a la llamada nobleza pontificia, ennoblecida por los papas, a las familias principescas romanas, las más altas e influyentes de la nobleza romana, con rango de príncipe, muchas descendientes de familias baronales romanas, y a los marqueses de Baldaquino, que poseían feudos con efectiva jurisdicción y altos cargos de la corte pontificia. Precedían a los demás marqueses y tenían mismo tratamiento que los príncipes romanos. Tenían tratamiento de excelencia y de don, y eran considerados iguales, los marqueses de Baldaquino, a las familias principescas y ducales. 6 familias recibieron este privilegio de poder dirigir en sus antecámaras el baldaquino reservado a las familias principescas. De este modo, un trono se situaba de cara a la pared para ser usado en la eventualidad de la visita del soberano pontífice a ese palacio. Esos marqueses de baldaquino revestían una gran importancia histórica y social y una alta posición en el patriciado romano. Patrici Romanico Scritti, en la bula Urbem Roman de 1746. Tenían posesiones feudales, cardenales en la familia, y se aliaban por matrimonio con las familias principescas o ducales. Ocupaban grandes cargos hereditarios, no voy a citarlos todos, etc. A mediados del siglo XVIII existía cierto abuso en el uso de la cualificación de patricio romano. He citado antes la bula Urbem Roman de 1646. Pues bien, mediante la misma, Benedicto XIV decidió poner orden en los rangos de la nobleza patricia romana y configuró la lista de 187 familias reconocidas nobles sobre la base de su adscripción al patriciado romano con documento pontificio y por sus cargos en el Campidoglio. 60 de ellas eran llamadas, como en la antigua Roma, patricias conscritas o conscripti, es decir, pertenecientes al número cerrado por su importancia en la historia de Roma, por su fidelidad a la Iglesia, por la tradicional pertenencia al gobierno de la ciudad, etc. Eran elegidas entre las que desde al menos 200 años antes habían ejercido funciones o habían ocupado los cargos más importantes de la ciudad o de los estados pontificios.
La citada bula daba opción a las familias excluidas a recurrir y solicitar su inclusión en la lista, demostrando vivir establemente en Roma y probando nobleza paterna y materna de más de 200 años. Diversas familias de la nobleza romana servían en diversos puestos o cargos dependiendo de los servicios que hubieran realizado al papado. En principio, solo la antigua y citada clase baronial ocupaba los altos cargos: príncipe asistente al solo pontificio, mariscal de cónclave, gran maestre del Sacro Hospicio, etc. Así los Sabelli tenían un ejército personal de 100 corazas y 100 lanzas a su cargo destinado a salvaguardar la persona del sumo pontífice. Fueron nombrados mariscales de cónclave y esa guardia redoblada en el momento de la elección del nuevo papa. Eso sucedió hasta el siglo XVIII. Los Ruspoli habían regalado al Papa Clemente XIII un magnífico regimiento del que eran coroneles propietarios, lo que les valió el título de príncipe. La Guardia Noble solo fue instituida por el Papa Pío VI para ser ejercida por los menores de las familias romanas y reemplazó a los llamados lance spezzate. Los grandes cargos, que con el tiempo se convertían en hereditarios, eran honoríficos y honorarios, lo que a la postre significaba también onerosos. Bien, de menos entidad, bueno, luego había, ahora hablaré de la nobleza negra, en fin. De menor entidad eran otros nobles, la milicia aurata, los caballeros de la espuela de oro, etcétera, que tenían menos relevancia. Los dos príncipes asistentes al solo pontificio eran los jefes de las familias Colonna y Orsini, que ejercían su función por turnos, algo establecido por el Papa Sixto V, que deseaba al mismo tiempo pacificar a las dos familias y asegurar la presencia de uno y de otro durante el ceremonial. Durante la época de la celebración del Concilio Vaticano II, en los años 60 del pasado siglo, ciertas vicisitudes familiares impidieron a los miembros de la Casa Orsini de esta generación ejercer su función. Por eso, Aspreno, príncipe Colonna, se encontró solo y desbordado de trabajo y por eso propuso a su cuñado, el príncipe Torlonia, para ejercer la función de asistencia al solio, lo que supuso que algunos cortesanos pontificios afirmaran que, a pesar de que Torlonia tenía fama de tacaño, al obligársele a pagar, lo hizo de buena gana, donando una considerable extensión de terreno con olivares contiguos a la villa pontificia de Castel Gandolfo. Desde entonces tomó su lugar en el cortejo, en la apertura del concilio y ejerció sus funciones con gran puntualidad. Desde luego, algunas familias de la nobleza romana experimentaron una mezcla de celos, sorpresa y descontento, por lo que se consideró un atentado injustificado a una tradición pluricentenaria. Naturalmente, los Orsini estaban indignados. Bueno, bien. Pío XII renovó un antiguo cargo, el del portador de la Rosa de Oro. Como saben, la Rosa de Oro es una especie de, no es una condecoración, pero es un premio que se da generalmente a las reinas católicas, ¿no?, que ostentaba el príncipe Barberini y el príncipe Luigi Massimo Lancellotti. Tras la conciliación, se invitaba a las ceremonias y audiencias pontificias a aquellos que, pertenecientes a ciertas familias con cargos en la administración pontificia, se habían ligado a la corte de Italia. Bien, entonces hay que decir que existían en este tiempo dos noblezas muy importantes. La nobleza negra, que eran fieles al Santo Padre, que habían permanecido fieles al Santo Padre después de la brecha de Porta Pía, de la ruptura de la Porta Pía en 1870, y también la nobleza blanca. No es que la nobleza blanca no fueran fieles al Papa, sino que sencillamente se habían introducido ya, habían participado ya en la corte saboyana, y por tanto las dos tenían una cierta lucha entre ellas. La nobleza negra tenía el nombre de nobleza negra tiene que ver con la vestimenta que utilizaban, que no debemos confundirla con la nobleza pontificia, que era justamente una vestimenta española, los trajes de corte que utilizaban a la española. Bien, toda esta parafernalia, se fue abolida en 1970 por el Papa Pablo VI mediante el motu proprio Pontificalis Domus, que reformó la corte pontificia. Bien. Y voy a citar una anécdota que me parece que es curiosa. El Papa Pablo VI decía que hay que marchar con los tiempos. Cuando suprimió la Guardia Noble y los cargos de su corte con todos sus privilegios, pronunciando la malhadada frase «La Santa Sede no tiene ahora nada que ofreceros», cuenta el conde Carlo Cardelli di Montefiore que oyó a una dama murmurar a su lado: «Pero, Santo Padre, no os pedimos nada, siempre os hemos dado». Tras dicha supresión de los cargos laicos en el Vaticano, el príncipe Aspreno Colonna, asistente al solo pontificio, en recompensa por sus servicios tan asidua y generosamente prestados, fue nombrado miembro de la consulta del Vaticano. Bien, y terminamos. Aquí vemos algunos de los palacios de esta, nobleza romana. El Palacio Colonna, en la gran galería del Palacio Colonna que vemos aquí, al fondo justamente está la columna de los Colonna, que, como saben ustedes, tiene unas armas parlantes.
el Palacio Ruspoli, que ahora pertenece a los Memo, el Palacio Doria Pamphili, con la gran galería de arte que es visitable en Roma, el Palacio Altemps o el Palacio Barberini, con también la gran galería de arte que está, como ustedes saben, dando al Piazza Barberini en Roma. El Palacio Descalchi, que está enfrente justamente del Palacio de Colonna, y aquí uno de sus salones. Y aquí algunos de los escudos de los marqueses de Baldacchino que antes hemos citado, ¿no? Los Sacchetti, etcétera, algunos de esos palacios. Este es el Palacio Patrici Montoro, que son marqueses de Baldacchino. El arenero pontificio, donde estaban estos cargos de la corte pontificia, y aquí ven ustedes al marqués Sacchetti, al príncipe Máximo y al marqués Serlupi Crescenzi, todos ellos miembros de la familia pontificia, y ven ustedes cómo efectivamente están vestidos a la española con esos trajes. Y he traído esta foto porque es la imagen del Palacio Lancellotti ai Coronari, cerrado hasta los años 70 como signo de fidelidad al Papa y protesta por la presencia de los Saboya en Roma. Y ya acabamos ahora con el patriciado veneto. Bien, es la última. Podemos decir que en la República de Venecia existían tres cuerpos sociales: el patriciado veneciano, los ciudadanos venecianos y los extranjeros. Patricio era el título nobiliario de los miembros de la aristocracia gubernativa de la ciudad de Venecia y de la Serenísima. Venecia era una república aristocrática, poseía nobleza cívica y feudal, sobre todo en el Friuli. Los patricios venecianos, con posesión exclusiva del poder político, tenían un rango altísimo, con reglas muy duras, y la incorporación al patriciado, que se cerró pronto, se abrió luego en los siglos XVI y XVII para financiar al Estado. Era privilegio de todos los varones de las familias nobles el poder participar, tras su mayoría de edad, en las reuniones, se entiende, las reuniones del concilio. Entre los varones venecianos adultos de 1520, alrededor del 6,4% eran nobles. En 1797 este número se había reducido al 3,2%, evidentemente, dado que muchas familias de patricios quedaban extintas, no se hacían nuevos patricios y, por tanto, la disminución era causada por esto. Una de las características fundamentales de los patricios venecianos era que todos poseían igual poder político en las votaciones, incluido el dogo, al que podríamos calificar de un primum inter pares. Todos tenían igual posibilidad teórica de ser dogo, es decir, de tener los cargos más elevados de la Serenísima. Y todo patricio veneciano ostentaba en sí una parte de la soberanía veneciana. De hecho, podemos considerar que los patricios venecianos gozaban de un rango parejo al de príncipe de la sangre, pues todos ellos podían ser dogos. De hecho, la nobleza europea consideraba muy importante la condición de patricio veneciano y era común que príncipes y reyes solicitaran serlo. Lo fueron patricios venecianos, el rey de Francia, el duque de Saboya, los Mancini, Mazzarino, Rospigliosi, Orsini, Colonna, en fin, de otros lugares de Europa. Los patricios venecianos no podían usar títulos nobiliarios en Venecia, aunque sí fueran fuera de dicha república. En el libro 2 de la República de Venecia, celosamente custodiado en el Palacio Ducal, figuran las familias justamente del patricio veneciano que por tanto eran elegibles para ser dogos. Los patricios, bueno, esto lo voy a dejar. Una de las características diferenciadoras de los patricios venecianos respecto al resto de las noblezas era que los patricios comerciaban. Lo mismo pasaba en Génova, como he dicho, y en Florencia. Esta vocación implicaba que fundaban su poder no solo sobre la posesión de la tierra, sino sobre la riqueza mercantil del comercio con Oriente. De hecho, su decadencia comenzó cuando a finales del siglo XVI empezaron a abandonar o dejar de lado ese comercio con Oriente, que se había hecho cada vez más difícil y menos importante tras precisamente el descubrimiento de América. Entonces los patricios venecianos empezaron a adquirir e invertir en feudos en tierra firme, en las tierras de los dominios venecianos de Dalmacia, Istia, Islas Griegas, Albania, etc. Los patricios venecianos servían al Estado como capitanes de galeras, mercaderes, gobernadores, etc. Pero algunos eran pobres y estos se alojaban generalmente en torno al campo de San Bernabé, por eso se les llamó Barnabotti, y tenían una pequeña asignación del Estado. ¿Precisamente por qué? Porque al ser tan pobres, su voto a la elección del dogo era comprable, era adquirible por otros, por tanto, eso lo evitaban con una pequeña asignación del Estado. A partir de 1815, Austria se anexionó a Venecia y ofreció el título de conde austríaco a los patricios venecianos, aunque casi todos lo rechazaron porque consideraron que era insuficiente para el rango que ellos mismos consideraban tener. Terminamos así este somero repaso por algunas de las noblezas de la Italia peninsular e insular. En el capítulo del libro que saldrá sobre este coloquio, pues se incluirá también todo lo referente a la nobleza ligada a los Habsburgo-Lorena, es decir, el Gran Ducado de Toscana, el Ducado de Módena, el Ducado de Parma en su momento, y los señoríos renacentistas como los Gonzaga de Mantua, los Malatesta, los Este, Ferrara, los Medici, Florencia, etc. En resumen, hay que decir
Y en general, las noblezas de Italia se caracterizan por ser feudales y cívicas o ciudadanas, por ser diferentes en cada uno de los estados preunitarios y por haber sido asimiladas al nuevo reino de Italia tras el Risorgimento, aunque la nobleza romana gozara de un estatus especial debido a derivar del poder soberano de los romanos pontífices, que mantienen incluso después de los pactos lateranenses de 1529 su poder como soberanos temporales electivos. Muchas gracias. Bien, Amadeo, pues muchas gracias por este repaso, exhaustivo repaso sobre la nobleza italiana, que habrá que leer despacio para poder asimilar, ¿verdad?, tanta variedad. Ahora podemos tener unos minutos para las preguntas o los comentarios que desee. Bien, pues si no hay ningún comentario, nos vemos mañana. Gracias.